Listo, hermanos, estamos aquí para preguntas o respuestas. Como yo les dije, yo tenía preparadas 27 páginas sobre esto de los 400 años de los cánones de Dort, pero no estaba seguro si ustedes quieren escuchar detalles que quizás les puede aburrir. Estamos dispuestos a responder algunas preguntas que ustedes tengan sobre este tema, de lo que hemos expuesto, de la reforma o de algún otro tema bíblico que les interese, y nosotros, si por la gracia de Dios dominamos el tema, manejamos el tema, vamos a decir sí, podemos responder. Si no, vamos a decir no. Siéntense libres de preguntar. Estamos aquí a su servicio. Buenas noches, muchas gracias por exponer. En realidad yo soy, mi nombre es Carlos Suárez, soy de aquí de Palmares. La duda que tengo es porque yo soy relativamente nuevo en los caminos del Señor en cuanto a fe, no tanto caminar, pero hay fe cristiana. Un momento pensé que eso se llegaba, y no. Por la gracia de Dios en que estoy, tengo familia muy cercana que también es cristiana y está en otras. Y hemos tenido últimamente un conversatorio entre ellos, personas, con respecto a ese punto muy importante de la salvación, de la salvación que pierde. Y me han estado dando, pues, a través de pasajes bíblicos, tratando de mostrar que sí se pierde. Entonces, el último que me dieron, que fue el que me tiene patinando, es Internet, ayuda mucho ahora. Sin embargo, no toda fuente es confiable, ¿verdad? Entonces, la pregunta va directamente con respecto a este pasaje bíblico, a ver si me podrían dar un poco de luz para darle una interpretación correcta a lo que ellos quieren darle a entender. Específicamente de Santiago 5, versículo 19, que es restaurar a los creyentes que se... Yo lo puedo leer, bueno, lo tengo en una traducción viviente, pero también Santiago 5, 19, 20. Santiago 5, 19. 19 y 20. Muy bien. Vamos a leer el pasaje, hermano, de Santiago 5. Gracias. Versículos 19 y 20. Dice así el apóstol Santiago: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso dice el texto. ¿Qué le explicaron a usted sobre este texto? Que esto significa que esta persona ha perdido su salvación y luego la vuelve a recuperar. ¿Eso le explicaron? Muy bien. Que al inicio dice, como habla de hermanos, se está refiriendo obviamente a personas que formaban parte, que tenían salvación, es lo que me explican ellos, que eran hermanos en la fe, pero que se apartaron. Y que si lo hacéis volver, vas a salvar de la muerte un alma. Entonces, me han dejado un poco dudoso. Bien, gracias. Bueno, este es uno de los temas que se debatió ampliamente a través de toda la historia del cristianismo. Ese es uno de los temas que se debatió también en el sínodo de Dort. Ese es un tema también que está claramente expuesto y explicado en la Confesión de Fe de Westminster y en uno de los cánones de Dort también. La pregunta de fondo es la siguiente. Y hay que entender bien cómo se debe plantear la pregunta. Y la pregunta que se planteó es así:
un elegido de Dios, que a su debido tiempo es llamado eficazmente por Dios y añadido a la iglesia de los escogidos de Dios, puede desviarse de la fe a tal punto que nunca más pueda volver a Cristo, a tal punto de que nunca más se le pueda llamar cristiano o hermano en la fe. Esa es la pregunta real que hay que hacer. Es dura, pero es la pregunta que se ha enfrentado bíblica y exegéticamente a través de los siglos. Entonces, la respuesta en realidad a esta pregunta ya la dio Jesucristo en dos pasajes muy significativos. En primer lugar, la dio en Juan capítulo 17, cuando dice: Padre, de todos aquellos que me diste, ni uno se ha perdido, excepto uno. Y en Juan capítulo 13, el mismo Salvador dice: no me escogieron vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, y uno de ustedes es, ¿verdad, no? Eso dice Jesucristo. Y ya no dice uno de ustedes es más o menos hermano o medio hermano, sino diablo. Y sabemos que se refería a Judas, y Judas era uno de ellos, estaba entre ellos. Fue hasta el tesorero por un tiempo que se encargaba de la bolsa de entre los apóstoles, ¿verdad? Estaba con ellos. El apóstol Juan, más adelante, ya más mayor y con la experiencia de pastorear varias iglesias, no solamente en Jerusalén, pero fuera también de Jerusalén, él dice así, ¿no? Este concepto: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Bien, eso nos lleva a este tema. El texto de Santiago usa términos bien claros para no causar confusiones. En primer lugar, cuando dice hermanos, se dirige a toda la iglesia en general, ¿verdad? Porque él no escribe a una iglesia específica, sino a una iglesia en general. Y usa la palabra error y usa la palabra hermanos. Podríamos decir que se dirige a la cristiandad, ¿verdad? Y los llama hermanos. Y luego dice: si algunos de vosotros, uno podría decir correctamente, gramaticalmente está demostrado, hermanos, uno de vosotros se refiere a creyentes. Pero cuando él dice si se desvían, más adelante califica en qué consiste ese desvío: error, ¿verdad? Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, distingue entre errar o desviarse o salirse algo del camino correcto, y distingue eso de la apostasía. La apostasía, digamos, Judas fue apóstata. La apostasía consiste en una negación total de la fe de Cristo, a tal punto que esa persona rechaza completamente la verdad cristiana. No se refiere a Santiago a esos casos, y por eso lo califica: si alguno ha errado. Y más los apóstoles en general, para los errores, tienen dos caminos, nos recomiendan dos caminos a seguir. Por un lado, nos hace pensar que hay que enseñar, hay que adoctrinar, hay que instruir para que la gente salga del error, ¿verdad? Hay que aconsejar pastoralmente para poder restaurar a esas personas. Hay un segundo caso de los débiles en la fe. Entre los creyentes hay distintos grados de entendimiento y conocimiento de la fe. Cuando Pablo se refiere también a los débiles en la fe, se refiere a personas que son tan susceptibles que incluso ciertas prácticas pueden ofenderlos, y ante los cuales los cristianos maduros tienen que ser considerados, cuidadosos de no ofender al débil en la fe con ciertas prácticas. Y Pablo recomienda en general que vosotros que sois fuertes, restauradlos, ponerles el hombro, en otras palabras. Entonces es una recomendación pastoral junto a otras que Santiago está dando. En el capítulo 5 especialmente, Santiago da otras recomendaciones pastorales antes de esta final. Por ejemplo, en el versículo 13 nos dice:
¿está alguno de vosotros afligido? Otra vez usa alguno de vosotros, ¿verdad? Afligido, ¿qué cosa dice que debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno de vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, y etcétera. Pongan aceite sobre su cabeza en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego continúa aconsejando pastoralmente, dice: confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego pone el ejemplo de Elías. Y luego llega el 18, otra vez oró Elías y el cielo fue abierto. Y termina con este consejo: hermanos, si alguno. Es decir, este es un aspecto de varias cosas pastorales que tiene que hacer los dirigentes de la iglesia. El que yerra en conocimiento o en cualquier aspecto doctrinal también está incluido en estos consejos pastorales, tanto como el enfermo, el que está alegre y el que está triste. Entonces ese es el contexto. O sea, no se podría usar este pasaje para decir: miren, ahí está diciendo que hay gente que se perdió de la fe. Nada de eso dice el texto. Gracias.